Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas. Antes de entrar en materia les quiero avisar, para los que siguen las noticias más en internet que en medios convencionales, que en un canal de YouTube que ya voy a identificar, hoy miércoles a las 7:30 de la tarde se va a transmitir en directo en ese canal el lanzamiento del libro de Mauricio Rojas, Crónica de una infamia. Recuerdan ustedes que Mauricio Rojas es una persona que alguna vez fue mirista, me parece. Se pegó el alcachofazo del sinsentido de todas las posturas de esos sectores y en algún momento hizo unos análisis o unas declaraciones o hizo un comentario acerca de algo que le es muy importante para los progresistas, y estos empezaron después que nombraron a Mauricio Rojas al gobierno actual en un cargo de alguna importancia, empezaron a presionar y en 96 horas estuvo fuera. Porque hoy en día estos sectores de izquierda tienen la vara alta en materia de lenguajes, de pensamiento, de semántica, de cómo se escriben las palabras, cómo se pronuncian, y es tal su imperio que ellos, estando en la oposición, estando desacreditados, fueron capaces de que este gobierno, un gobierno que supuestamente es de derecha, lo sacara en 96 horas. Esta es la crónica de una infamia que va a contar hoy día Mauricio Rojas a las 7:30 en un canal de YouTube que es el siguiente, anoten por si están interesados, yo creo que están todos interesados: Tele5 HD Chile. Repito, Tele5 HD Chile. Hoy a las 7:30, Crónica de una infamia, lanzamiento del libro de Mauricio Rojas. Y entrando ahora en materia, y a propósito del medio ambiente, este tema debe haberlo tocado hace un par de días, pero tiene que ver también con el Estado, cómo funciona nuestro Estado. Resulta que en el norte una señora, estas señoras que siempre están reclamando algo y llamando por teléfono a medio mundo, reclamó que cerca de su ventana o en alguna parte cercana a la calle había un panal de abejas que podía, qué ignorancia, las abejas no atacan porque sí, molestar a alguien, hacer algún daño. Entonces llamó, jodió por todos lados hasta que llegaron unos funcionarios del medio ambiente de esa zona. ¿Y qué hicieron? Quemaron las abejas, las quemaron. Las abejas, que son criaturas que están en peligro de extinción en muchas partes del mundo y que son esenciales para la polinización. No solamente producen miel, producen árboles, señoras y señores, producen plantas. Son un agente polinizador absolutamente indispensable para la existencia de un montón de especies vegetales y por lo tanto a la larga para nosotros. Entonces uno se pregunta, este Estado que muchos siempre están presentando como una panacea, como la manera de resolver todos los problemas, como el modo de tener una mejor educación, una mejor salud, todo tiene que hacerlo el Estado. Bueno, este es el Estado en Chile. Un aparato administrativo cargado de gente que a veces no sirve para nada, que son simplemente las personas con el carné debido, los amigos debido, o los parientes debido, y que en general más lo que obstaculizan la vida de las personas que otra cosa. Y además esto, entonces, la pregunta que nos hace: ¿qué clase de formación, adiestramiento, si es que tuvieron algunos, recibieron estos funcionarios del medio ambiente que llegan ahí como dos paletos a quemar las abejas? Y ustedes pueden generalizar sin ningún problema, sin miedo a equivocarse, de que este tipo de funcionarios, que no saben dónde están parados y que trabajan a la brutantesque, pululan en la administración del Estado. Pululan. Una vez, un ministro de Economía, de Hacienda, de uno de los primeros gobiernos de la Concertación, don Alejandro Foxley, que lo estaba entrevistando para un diario, esto hace unos 15 años o 20, en los principios de la Concertación, y me decía: cuando aquí se decreta algo, cuando yo firmo un papel, cuando se toma una decisión, apenas ese decreto, ese papel la traspuesto al umbral de mi oficina y ya empieza la distorsión, empieza el deterioro, empiezan las cosas a desvanecerse en la nada, o a entorpecerse, o a cambiar, a mutilarse, etc. En otras palabras, la cadena administrativa del Estado es un despelote. Y aquí tenemos funcionarios del medio ambiente quemando abejas. ¿Qué les parece? Flor de funcionarios del medio ambiente. O sea, esto es como que en un hospital llega alguien con dolor de cabeza, entonces le meten un balazo. Es más o menos la analogía que corresponde en este caso. Y a propósito de otro tema que tocamos ayer, en el sentido de que las sociedades son entidades muy frágiles, que una vez que se rompe el orden social, ya sea porque hubo un terremoto y se apagó la luz, o porque la corrupción simplemente se metió por todos lados, pasan cosas como la siguiente. Ayer estuve estudiando, investigando un poco sobre México, que es un país que todos tenemos cercano al corazón por muchas razones, no sé por qué en realidad, pero
es un país que nos cae bien, digamos. Quizás sea porque están lejos. Siempre los países que están lejos son los que caen bien. Los que están al lado son siempre objeto de competencia, por decirlo fino. Bueno, en México, estimados amigos, en la campaña pasada electoral en que se elegían alcaldes, congresales y al presidente, cosa que ya ocurrió, en esa campaña 18 candidatos a alcalde fueron asesinados. 18 candidatos asesinados, así como así. En el año 2017 se produjeron en México 30.000 asesinatos. Claro que eso palidece al lado de Brasil, que tiene una marca de 60.000. En Venezuela no sé cuántos son, pero también estamos hablando de varias decenas de miles. Eso es lo que ocurre en una sociedad donde ya no funciona la ley, porque no funciona la fuerza pública, porque no funciona el respeto a las autoridades, porque no funciona nada y cada cual cree que tiene derecho, o no le importa el derecho simplemente de hacer lo que se le da la real gana, incluyendo el uso de fuerza letal. Eso son lo que se llama también en ciencias políticas, entiendo, un Estado fallido, un Estado que ya se derrumbó, un Estado que ya no existe y por lo tanto en ese territorio y en esa sociedad lo que funciona es la ley de la selva, la lucha, la guerra de todos contra todos. ¿Qué les parece? 18 candidatos a alcaldes asesinados en la campaña. Yo no sé si ustedes lo habían visto en la prensa, pero es así. Así es que hay que tener cuidado con no... Esto lo digo para las personas que tienen dos dedos de frente por lo menos. Hay que tener cuidado de no incurrir en conducta, en actitud y en postura que ayudan, que contribuyen a deteriorar el orden social, porque ese orden, incluso por injusto que parezca, por iniquitativo, por explotador, es mejor que nada. Es mejor un orden social que ningún orden social. Así que cuando se quiere corregir ese orden social, porque nadie está diciendo que nos quedemos de brazos cruzados con cualquiera que sea la situación, hay que hacerlo con inteligencia. Hay que hacerlo de la misma manera como un neurocirujano opera el cerebro, yendo paso a paso con un cuidado infinito para no destruir lo que está funcionando bien y que va a dejar al operado paralítico o majareta. Entonces el neurocirujano va con un cuidado y está 20 horas en el pabellón. Del mismo modo y con mucho más cuidado todavía se tienen que manejar los cambios y las operaciones en el cuerpo social. Y a propósito del cuerpo social, vamos a tocar un tema que, bueno, un tema que tiene bastante faceta, pero antes de eso, quiero recordarles que así como le hemos estado hablando de este vino, de este club donde usted escoge el vino, etcétera, para que le llegue a sorpresa, hay otro vino que lo estaba mostrando también, que es adecuado como vino permanente, un vino extraordinario que ha merecido una cobertura periodística del Discovery Channel, un vino que es totalmente personalizado. Este es un vino personalizado. Ustedes se acordarán de esta botella, que a pesar de todo, milagrosamente sigue viva con todo su contenido, pero no sé cuánto más va a durar, cuya etiqueta dice Viña Fernando Colección Particular, Blend 2015. Esta es una viña, que ustedes están viendo los datos a mi izquierda, ustedes están viendo los datos para contactarse, que personaliza el vino en el sentido que la etiqueta de la botella es como usted la diseñe, con el nombre que usted quiera, ya sea para un regalo, para una fiesta corporativa, para un almuerzo de la empresa, o para tenerla en su casa todos los días, si no, no es necesario que haya una fiesta de la empresa. Un vino personalizado, un vino, el que está acá dentro de esta botella, realmente de primera calidad, de una de las muchas viñas pequeñas que hay en Chile, pero que ha merecido, en este caso, como les dije, un reportaje de Discovery Channel, por algo será, y que no es de un costo inaccesible, ni mucho menos. Usted lo pide, lo ordena en el número que quiera de botellas. Si lo quiere, por ejemplo, para la casa, uno ordena al tiro una docena de botellas, 20 botellas, lo que quiera. O si lo quiere para una ocasión, una. En cualquier caso, sea una o sean 20, le van a llegar a la dirección que usted indique, con un costo muy pequeño adicional. Y les aseguro, porque yo ya me mandé al pecho una botella de esta, que el vino es realmente da ganas hasta de tomárselo, créanme ustedes. Ahí están los detalles entonces de esta viña personalizada, donde usted tiene ya un surtido muy grande de etiquetas si no quiere darse la molestia de diseñarlo, pero usted puede diseñarla también, jugar con sus programas de diseño del computador, y esta viña se lo va a hacer. Así que ya saben,
donde encontrar el vino de cabecera que usted va a mantener toda su vida. Aquí está, en este caso se llama Fernando, pero puede llamarse Manuela, Josefina, Pedro, Daniel, puede llamarse colección particular o puede llamarse colección privada. Usted puede poner incluso cosas más divertidas y hasta, qué sé yo, que no se pueden decir aquí. Puede poner lo que se le dé la real gana. Y continuamos con el programa. Le decía que hay un tema que acaba de aparecer que da para reflexiones por distintos ángulos. Como ustedes saben, el gobierno está interesado, mandó de hecho un proyecto para poner coto a una violencia que se está produciendo dentro de los colegios que es intolerable. Dicho sea de paso, esta educación gratuita y de calidad que vamos a tener con el gobierno de la señora Bachelet se convirtió en un desastre. La situación está mucho peor que antes. Hay colegios y universidades que se pasan toda la vida en toma. O sea, ya ni siquiera los que las tomaron saben por qué están ahí. Ya se convirtió en un modo de vida. Y fuera de eso, y de la rapiña de los bienes de los establecimientos y de la destrucción y de los rayados, ahora han aparecido actos de violencia con cada vez más frecuencia y cada vez peores, como estos jóvenes que rocian con benzina a la gente, como diciendo la próxima vez, además de rociarte, te vamos a prender el fósforo. O sea, esa es una brutalidad y una violencia que el 99% de la gente, los chilenos, rechazan. Entonces, este proyecto de ley que tiene como objeto facultar a los directores de las escuelas a expulsar a los que incurren en esas conductas, tiene un apoyo inmensamente mayoritario en la población. No veo quién podría, por razones de la democracia o de alguna cosa por el estilo, considerar que tienen que seguir estos jóvenes adentro de los colegios tirándole benzina cuando el día que se les ocurra y después van a la clase de gimnasia como si nada. En el propósito de clase de gimnasia, la señora Yasna Proboste, que preside la Comisión de Educación, ella es profesora de gimnasia, perdón, se dice ahora educación física, de una persona de mucho conocimiento pedagógico. Entonces, como no pueden ahora la oposición, que controla prácticamente todas las comisiones, oponerse frontalmente a un proyecto que tiene el apoyo mayoritario, abrumadoramente mayoritario, y que es de el más elemental sentido común, como no pueden hacerlo de frentón, entonces ahora lo obstaculizan mañosamente. E hipócritamente se revisten con un manto de legalidad. Entonces el proyecto, que ya debiera haber sido aprobado porque estaba con suma urgencia, entiendo, o con urgencia, lo mandaron a una comisión constitucional a ver, esta constitución pinochetista que hay una descarga, para ver si es constitucional o no. Entonces los miembros de ese grupo que examinó eso y que son también de la oposición dictaminaron que no es constitucional. Cuesta entender en qué sentido es inconstitucional expulsar de un colegio a un tipo que arroja benzina y anda amenazando con prender el fósforo, o que se roba los computadores, o que raja los asientos, o que hace todos los actos de violencia que se cometen en los colegios en toma. Pero el hecho es que había que poner obstáculos, entonces no se les ocurrió nada mejor que declarar que había que examinar su constitucionalidad. Esa es la manera como se ponen obstáculos. Cuando no se pueden poner directamente, se ponen indirectamente con estos pretextos legales, constitucionales o de procedimiento que debieron haberlo mandado tal día el proyecto, que debieron haberlo mandado a tal hora, etc. Pero no os alarméis, no perdáis la fe, amados hermanos y hermanas, porque doña Yasna Proboste dijo que le iban a dar al gobierno una segunda oportunidad. O sea, ahora la oposición se da el lujo de darle segundas oportunidades para que la próxima vez el gobierno mande un proyecto del gusto de ellos. Porque de eso se trata. O sea, que el gobierno gobierne como habría gobernado Alejandro Guillé. Entonces ahí se le permite, aunque a regañadientes, con molestias, con cara, gobernar siempre y cuando gobierne como habrían gobernado ellos. ¿Qué les parece? Pero fueron ustedes los que los pusieron ahí, los señores ciudadanos, los pusieron en el Congreso hace muchos años, es cierto, hace un montón de años, 4 o 5 años que fue la última elección, por ahí, 3, 4. Ahora es otra la situación, pero tenemos que tolerar las situaciones que se producen ahora y no hace 3, 4 años por esta composición del Congreso. Y en lo político acaba de nacer, para estimular nuestras esperanzas de un Chile mejor, convergencia progresista. ¿Qué otro nombre podía tener? La palabra progresista tiene que aparecer cada 2 o 3 palabras
que emergen de los labios o están en los papeles de los sectores de la oposición, tiene que estar la palabra progresista, así como en los textos sagrados tiene que estar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes forman esta convergencia progresista? O pobrecista, como dice un amigo que me mandó un mail. El PS, el PPD y el Partido Radical. O sea, la cosa más novedosa y flamante que podía haber. En otras palabras, la nueva mayoría, sin, en este caso, el Partido Demócrata Cristiano, ya voy a eso, se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Respecto a lo cual, el presidente de la Democracia Cristiana, don Fuad Chahín, sí, dijo algo bastante sensato y odio, ¿no? Es sensato porque es odio para todos nosotros. Dijo que cambiar nombres no es la respuesta que está queriendo la ciudadanía, obviamente. Es como cambiar Chana por Juana, como decía mi madre. ¿Cuál es la diferencia? No es acudiendo a una agencia publicitaria de inclinaciones progresistas, donde trabajan estos jóvenes genios de inclinaciones progresistas, a inventar nombres, donde se resuelven los problemas del país. O sea, yo gratis les puedo inventar unos 20 nombres más, qué sé yo, podrían ponerle de nuevo Unidad Popular, por ejemplo. En una de esas, reflotar ese nombre podría tener cierta gracia, como hablando en bebidas del sorbete Letelier, o algo por el estilo. O podrían ponerle Nueva Mayoría 2.0, o qué sé yo, Coalición Progresista. Viva el progresismo. Hay millones de posibilidades. Eligieron Convergencia Progresista. Y entonces, Fuad Chahín lo que está pretendiendo es que así como su partido va a tener una reunión para buscar renacer espiritualmente, o sea, darse un sentido, darse un programa, darse una visión del mundo que corresponda a lo que estamos viviendo ahora, la verdadera revolución que está viviendo el mundo, que no es la revolución que andan predicando los sectores de izquierda acá, sino que es la revolución tecnológica, que al final de cuentas son las únicas revoluciones de verdad que existen en la historia humana y que cambian todo lo demás. Y para ponerse al día frente a eso, Fuad por lo menos tiene la buena intención de hacer un examen de conciencia. Yo no sé si va a salir algo de eso, yo no lo creo, para serle franco. Pero por lo menos está el propósito. Estos otros no tienen esa intención. ¿Recuerdan ustedes la autocrítica después de la derrota? ¿En qué consistió la autocrítica? Una semana mirándose unos a otros las caras y echándose las culpas. En eso consistió la autocrítica. Pero, por otro lado, hay que tener un poco de compasión con esta gente y preguntarse qué otras cosas pueden hacer salvo cambiarse el nombre. ¿Qué otra cosa? ¿De dónde van a sacar nuevas ideas? Es como que ustedes le pidieran al Papa, por ejemplo, a la curia, al Colegio de Cardenales, les pidieran que en vista de los problemas que han habido, los tantos casos de pedofilia y abusos que se han suscitado en distintos países, en Chile, en Estados Unidos, en Irlanda, en montones de partes, en vista del tema de las sensibilidades sexuales alternativas, en vista de todos estos fenómenos absolutamente nuevos que se han desatado con mucha fuerza en los últimos 10 años, 5 años incluso, la Iglesia debiera repensarse. ¿Y cómo podría una fe repensarse? ¿Podríamos pedirle al Papa que cambiara el dogma, que dejara de postular la divinidad de nuestro Señor Jesucristo o de la Virgen María, que dijera no, sino al tercer día no resucitó entre los muertos Jesucristo, sino que quedó bastante enfermo, en realidad estuvo recuperándose en un hospital, o que diga en el fondo todos vamos a ser salvados porque Dios es infinitamente bueno y por lo tanto, ¿cómo se le ocurre que va a estar mandando a alguien al infierno a quemarse simplemente porque cometió ciertos pecados? Pecados que dimanan de nuestra naturaleza humana creada por Él. En fin, estos argumentos han sido dados miles de veces, dicho sea de paso. ¿Ustedes podrían pedir eso? ¿Ustedes piensan que el Papa podría reformular la fe en lo esencial simplemente por las situaciones actuales? Si ustedes son lo suficientemente viejos para recordarse del concilio ecuménico que celebró el famoso Papa Juan XXIII y que era una especie de intento de modernización, van a recordar de que lo que se cambiaron ahí fueron muy pocas cosas cosméticas. En vez de hablar en latín, los curas ahora hablan en castellano, en el idioma del lugar donde están haciendo misa, y encaran a la audiencia, a los fieles, en vez de estar encarando el altar, cosas como esas que no cambian absolutamente nada. Y si ustedes examinan la historia de la Iglesia, que han tenido muchos concilios,
en momentos críticos, como por ejemplo cuando se desató en Europa el proceso reforma. Tampoco cambiaron los axiomas. Cambiar los axiomas significa derrumbar la fe, o sea, cambiar de fe. Y lo mismo se puede decir de las personas de los sectores de izquierda de nuestro país, de cualquier país. Si ustedes examinan sus lenguajes, sus ideas, son las mismas que han tenido siempre. Son las mismas que vienen predicándose con distintas palabras, con distintos énfasis, con distintas articulaciones verbales, desde la época, como le dije, las poligriegas. Con algunos agregados, por supuesto, que dan los tiempos, pero en lo esencial es siempre la misma doctrina de apretarle el cogote a los ricos, todas esas cosas, y de considerar de que hay una injusticia que tiene que curarse matando a todos los injustos y creando una sociedad con otra casta de injustos, la nomenclatura. Ya conocemos esta historia es una historia muy vieja, es una especie de tragedia que se repite cíclicamente en la historia humana. Entonces, no le podemos pedir y nadie le puede pedir a la izquierda que se reformule. Luego, que pueden hacer es reformular el lenguaje, pueden reformular el nombre. Ahora, en vez de nueva mayoría, se llaman convergencia progresista. Pueden cambiar el énfasis con que usan algunas palabras, en vez de hablar de transformaciones profundas, como hicieron en el gobierno pasado, tal vez empiezan a hablar de transformaciones graduales, para no asustar tanto a la gente. En vez de hablar de, qué sé yo, de tirarle más el pescuezo, meterle la mano al bolsillo, como dijo alguna vez alguien por ahí, creo que es propio Guillé, a los ricos, a lo mejor van a decir, bueno, mira, vamos a meterle no la mano, sino que un dedo nomás, vamos a ver si hay algo ahí, y vamos a sacar una monedita, nada más, no se preocupen, los ricos. Y nada más, pues. No, si ustedes leen el programa de la Unidad Popular, si ustedes leen el programa de la Nueva Mayoría, si ustedes leen el programa del FRAP, para la gente más joven el FRAP era lo que es ahora la Nueva Mayoría, pero estoy hablando de los años 60, en la segunda, tercera tentativa de Salvador Allende, la tercera creo, el FRAP, Frente de Acción Popular, después vino la Unidad Popular, ahí cambiaron el nombre, después se llamó Nueva Mayoría, y ahora se llama Convergencia Progresista. No pueden hacer mucho más que eso, cambiar un poco el lenguaje, cambiar el estilo, redactar un poquito distinto, poner punto y coma en vez de puramente punto, suavizar las cosas, no asustar a los pequeños burgueses asquerosos, ¿no? Los fascistas pobres que siempre están rechazando los cambios. Así es que lo único que tienen es el mundo del palabreo, del cantinflas, pues hombre, ahora somos la convergencia progresista, pues nada, chanquita, no se preocupe, no señor, porque nosotros vamos a ir despacito con las transformaciones, suavecito, la puntita nomás, ya. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias a los que están colaborando con nosotros en Patreon, ¿cómo se escribe? Y nos veremos mañana. Muchas gracias.